Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno vernos otra vez en una mañana alegre. No todo es alegre en nuestra vida. Hay tropiezos, hay algo a veces malas noticias, circunstancias. Pero lo que nos hace diferentes del mundo es que tenemos un Dios que ellos no tienen. Y en el Señor tenemos esperanza, confiamos totalmente en nuestra vida y nos alegramos en Él. Pase lo que pase, nos amparamos en su palabra. Vamos a ir esta mañana a un tema pero muy interesante, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Dice así la palabra en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, contundente, sencilla. Señor, no hay nada difícil de entender. Solo debemos poner nuestro corazón en la guía de tu Espíritu y saber que tú nos hablas con palabras simples, sencillas, y también que demandas obediencia nuestra a tu palabra. Te damos gracias, Padre, por quienes pudimos venir esta mañana y por quienes nos siguen a través de las formas virtuales. Gracias por estos nuevos modos de seguir tu palabra. Llegamos a quién sabe cuántos hogares fuera de nosotros a través de estas modalidades y lo agradecemos. Rogamos bendición por cada hogar, cada familia, cada hermano, cada hermana que de alguna manera está recibiendo esta palabra. Oramos en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Dice nuestro tema hoy: un pacto de Dios en la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos a hablar de este pacto. Según la Biblia es el último pacto. La Biblia se divide en dos grandes partes. Todos sabemos eso: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cuando hablamos de nuevo pacto, estamos hablando precisamente de eso. Hay un Antiguo Testamento en la Biblia que nos narra de una buena cantidad de pactos de Dios, que hoy los vamos a ver. Y el Nuevo Testamento, precisamente la otra manera de llamar es el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Nuevo pacto. Y este nuevo pacto ha sido decretado, establecido por Dios, no por el hombre, por Dios, a través de la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a entender, hermanos y hermanas, que Dios es un Dios de pactos. Ahora bien, quiero aclarar que esa frase, esa expresión se está usando muy mal en este tiempo de la iglesia. Dios es un Dios de pacto. Señor, pacto contigo. Si tú me bendices en el trabajo, yo te doy una vigilia. Está pactando. Si tú me aumentas el salario, si tú me sanas de la enfermedad que el médico ha dicho que no se puede curar, yo te regalo un culto de acción de gracias. Si me saco la lotería, te prometo que voy a traer a la iglesia más del 10. ¿Usted cree que Dios necesita ese dinero? Así la gente está pactando hoy, pero muy equivocadamente. Ya no hay más pactos. Dios estableció por sí mismo los pactos. Él los establece, Él los hace, no el hombre. Lo que Dios demanda de nosotros es que obedezcamos a esos pactos. Pero ya no hay más pactos. Ya no hay más negocio con Dios. Nosotros no podemos negociar con Dios nada. Si me das, te doy. Una reprimenda es lo que puede dar. Pero Dios no da de esa manera. Él no negocia la salvación. ¿Cómo es que la hemos recibido? Que todos lo sabemos. Por gracia, por fe en Jesucristo. No es si me das, te doy.
Si me sanas de la enfermedad, te hago un culto de acción de gracias y con todos los hermanos y los vecinos. ¿Sabe lo que está diciendo de otro modo? Si no me sanas, no te lo doy. No te lo mereces. Eso es lo que estamos diciendo. No, ese no es el Dios de la Biblia. Solo voy a mencionar los 8 pactos. Bueno, la Biblia nos habla de 8 pactos. Hay biblistas que dicen, no, son 9, no, son 7. Pero bueno, 8 pactos que observamos en la Biblia. El primero es el pacto edénico, o sea, el pacto en el Edén, con Adán y Eva antes de la caída en el pecado. Pacto edénico. El segundo es el pacto adámico, quiere decir pacto con Adán después de la caída. Por supuesto, antes de la caída en el pecado todo era bonito, todo abundaba en el Edén. Después pecaron, fueron expulsados del Edén y las condiciones de vida no fueron las mismas. El tema es muy abundante sobre esto, que no fueron las mismas. Ahora había que trabajar duro para... Antes trabajaban de gozo, de felicidad. Ahora no, ahora hay que te cueste todo por causa del pecado. Ese fue un pacto de Dios con Adán y con toda la naturaleza creada después de la caída en el pecado. Tercero, el pacto con Noé. Muchos años después del pacto con Adán, el pacto con Noé, que tiene que ver con el diluvio. Sigue el número 4, el pacto abrahámico, el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham está referido al anuncio del surgimiento de una nación especial. Vete de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una nación grande, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Es el pacto de Dios con Abraham. Abraham no dijo nada. Sí, Señor, pero yo creo que, ¿qué te parece? No, tú no opines. Yo soy el que estoy diciendo cómo va a ser la cosa. Eso es el pacto de Dios. Número 5, pacto mosaico. Quiere decir el pacto de Dios con Moisés, referido al surgimiento de aquella nación especial que se le había dicho, asegurado a Abraham. El pacto de Dios con Moisés es el pacto acerca del surgimiento de la nación de Israel. Número 6, pacto de Dios con Israel. Tiene que ver con, a través de este pacto Dios señala las condiciones bajo las cuales Israel entró a la tierra prometida. Tiene que ver con las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Quién la dio? Dios. ¿El pueblo qué hizo? No, el pueblo no dijo nada. Recibe las leyes que yo te doy, se acabó. Es Dios quien establece los pactos. Número 7, el pacto davídico. Quiere decir el pacto de Dios con David, referido al reino glorioso de Cristo que surgiría de la familia de David. A David le dijo Dios, de ti nacerá el que será rey sobre Israel, de ti nacerá el Mesías. Ese es el pacto de Dios con David. Y el último pacto, el nuevo pacto, se refiere al sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros, salvación por gracia y su consecuente reino eterno, donde todos los que hemos creído en Cristo estaremos allí. ¿Quién lo estableció? Cristo. Nosotros hemos negociado este pacto con Dios, ni se le ocurra. Él ya lo ha dicho, por gracia, y no vamos a decir, por gracia, pero ¿qué te parece, Dios? Voy a negociar contigo, déjame mi libertad de no ir a la iglesia, de no hacer esto, y te voy a pagar diezmos o más que el diezmo, y voy a ir a los pobres. No, tú no tienes palabra en esto, dice Dios. Yo ya he decidido que es por gracia y por fe en mi Hijo, el Señor Jesucristo. Allí terminan los pactos. No hay más pacto en la Biblia. Este es el nuevo pacto y el último. Todo lo demás que le han dicho a usted, pacte, traiga ofrenda, siembre, cuidado que le van a dejar sin dinero. Su vida no va a cambiar por eso. Va a cambiar en la medida en que se someta más a la voluntad de Dios. Por eso insistimos en la oración, hermanos y hermanas, porque la oración es la medida en que se mide nuestra fe de parte de Dios. Todos los pactos fueron iniciativa de Dios.
Todos. Iniciativa de Dios, no del hombre. El hombre solo tenía que obedecer. Y no hay ningún pacto nuevo. Todo ya ha sido revelado en las Escrituras. Tenemos que insistir en esto, hermanos, porque todavía hay falsos profetas, ¿no? Nuevos apóstoles, nuevos profetas. Ayer soñé, Dios me dijo. Lo que dice usted que Dios le dijo ya está dicho aquí. Si Dios le dijo algo nuevo, ese es otro Dios que no existe, porque Dios ya habló lo que tenía que hablar. Amén. Ahora, yo quisiera, para entender mejor estas cosas, que de todos los 8 pactos que mencionamos, solo los mencionamos, vamos a dar ejemplo de 2 y después nos quedamos con el tercero y el último. Vamos a hacer un recorrido rápido. 2 ejemplos de estos pactos para que entendamos cómo funcionan los pactos de Dios. El primero de ellos es, Dios hizo un pacto con Noé y consiste en la promesa de Dios de no exterminar por completo la vida humana y animal, que fue lo que hizo durante el diluvio. Bueno, el mundo había pecado tanto, Dios ya no toleró el pecado, que dijo: voy a raer de sobre la faz de la tierra todo el ser viviente. Y eso condujo al diluvio. En medio del diluvio, como parte de este pacto, Dios escogió a la familia de Noé y le mandó a construir el arca, y solo Noé y su familia. No fue porque Dios quiso que solo fuera Noé y su familia, sino porque Noé predicó y dijo: aquel que quiera ser salvado del diluvio, del juicio de Dios, entre conmigo en el arca, y nadie quiso. Entonces solo la familia de Noé. Génesis capítulo 9, versos 8 al 11. Yo voy a leer Génesis 9, 8 al 11. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este es el pacto. ¿Sabes qué, Noé? Voy a acabar con todo. Y cuando ya bajen las aguas, el arca, ustedes van a salir del arca. Entonces voy a establecer este pacto. No más diluvio, no más destrucción. Ahora, yo sé que hay muchas personas que cuando viene una tormenta y no para de llover, y hay los cauces se inundan y se rompen los puentes, ¡ay, qué diluvio! No, eso no es diluvio. No. Óigame, siempre ha llovido así. Tengo que decir una cosa: los desastres naturales no son naturales, son sociales. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Toda la vida ha llovido, como ahora llueve. En esta zona, vamos a decir zona sur de Managua, donde estamos, ¿sabe cómo eran las direcciones hace unos 40 años? De la tienda tal, 4 cuadras a la montaña. Los jóvenes no saben esto, ¿verdad? Del 7 Sur para allá era la montaña. Es más, el 7 Sur no existía, era montaña. Y la montaña al sur de Managua, entonces se decía a la montaña. Ya no hay montaña, todo está lleno de barrios hasta llegar al crucero, que es la parte más sur de Managua. Ya eso está lleno de viviendas y empresas, etcétera, negocios. Y entonces usted va a encontrar, como en efecto lo sabe, que a la orilla de los montes, de los cerros, de los cauces, hay gente que no debería estar ahí. Pues hace 60 años, 50, 70 años llovía quizá más torrencialmente que hoy y no pasaba nada porque caía sobre la montaña. Pero la gente se ubicó mal y cualquier lluviecita ahora es un tormento, porque no hay montaña que la pare, la lluvia, la corriente.
Entonces se dice, un barrio completo desapareció, es un desastre natural. No, eso no se llama desastre natural, la naturaleza ha sido la misma. Se llama desastre social porque la gente no debería vivir ahí. Usted recorre el centro de los barrios y se va a dar cuenta que hay casas en los cauces, ¿o no? Pues no deberían estar allí. Tenemos un lago que se echó a perder hace quién sabe cuántos años en Managua, y gente que vive a la orilla del lago, viene un torrencial aguacero y el lago sale de su cauce y cada año tienen que estar sacando gente y 6 meses después vuelven otra vez porque no aprendemos las lecciones. Eso no son desastres naturales, son desastres en el corazón y la mente de la gente. Están mal ubicados. Todo esto hay que explicarlo porque de repente cualquier lluviecita se vuelve un tormento y le decimos, ay Señor, nos castigaste con un diluvio. No, eso no es el diluvio. Una cosa es una tormenta, que eso así le llamamos a una lluvia que viene con toda fuerza, y otra cosa es el diluvio, que dice la Biblia que se abrieron los cielos. Entonces fue una inundación que no tenemos ni idea y que llegó a tal altura que tapó las montañas más altas de la tierra, no que tapó el cauce. Aquí nomás tenemos el Cerro Motastepe enfrente, ¿no? No se ve desde aquí, pero a la calle sí, ¿no? Conocen el Cerro Motastepe. ¿Se puede imaginar usted torrencial lluvia o agua que cae del cielo que tape ese cerro? Y eso es un cerro pequeñito. Para que nos hagamos la idea de que lo que fue el único diluvio que existió y que no existirá más, porque así lo pactó Dios con Noé. Y además selló ese pacto con una señal, le puso una señal. ¿Sabemos cuál es? Lo dice la Biblia, Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y su familia, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Cuál es la señal? El arco iris. Usted lo ha visto, ¿verdad? Está lloviendo y de repente ya va a dejar de llover, ya está el arco iris. Dios cumple su pacto. ¿Quién? Dios. El hombre dijo, no vino Noé, Señor, ¿qué te parece si, está bonita la señal, ¿qué te parece si le cambiamos de tal color? Porque esos colores no me gustan. Tú cállate. Tú no tienes parte en este pacto. Yo estoy haciendo el pacto contigo. Señor, ¿qué te parece si en vez de que le cambiamos el nivel de agua, tal vez un poquito más, porque va a venir gente más pecadora todavía? No, yo establezco el pacto, tú no. Son pactos de Dios, no del hombre. Dios solo quiere que el hombre obedezca. No tiene opinión sobre los pactos. El segundo pacto que vamos a ver en la Biblia, de los 8 que ya señalamos, estamos tomando 2, dije ya, como ejemplo. Dios hizo un pacto con Moisés que involucraba a todo el pueblo de Israel, llamado el pacto mosaico. Éxodo capítulo 20, 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así comienza el pacto y sigue mucho, que no lo vamos a leer todo. Hay 3 divisiones de Dios, 3 divisiones del pacto de parte de Dios. Este pacto con Moisés, vamos a ver 3 divisiones, 3 partes. El primero son los mandamientos, los famosos mandamientos que conocemos, conocidos más bien como mandamientos de Moisés, que no son de Moisés, son de Dios a través de Moisés. Los mandamientos que expresan la justa voluntad de Dios. Se extiende, y solo lo señalo porque por razones de tiempo no nos vamos a detener ahora en esto. Éxodo 20, versos 1 al 26. En el capítulo 20 de Éxodo están los mandamientos. Solo yo soy Jehová tu Dios, no hurtarás, no matarás, etc. Éxodo 21 al 26. La segunda parte de las 3 divisiones es los juicios que gobiernan la vida social de Israel.
Éxodo capítulo 21 se extiende desde el verso 1 al capítulo 23, versículo 33. Bien, digo de nuevo, solo estamos señalando los pasajes bíblicos. Yo espero que usted se motive tanto que en su casa usted llegue con ansias, con pasión para leer estos pasajes bíblicos. Y el tercer, esta segunda parte dice los juicios que gobiernan la vida social. Mira, allí está cómo tratar al extranjero, cómo tratar a la viuda. Se da cuenta que los mandamientos de Dios no son solo 10. Los 10 mandamientos, la primera parte de este pacto de Dios con Moisés, solo es la presentación de Dios y lo que Dios demanda es sentido general del hombre, pero después son más leyes, muchas leyes, todo el cuerpo de leyes para una nación completa. Y la tercera división, es las ordenanzas que gobiernan la vida religiosa de Israel, quiere decir la comunión con Dios. La segunda parte es la comunión unos con otros, la vida social. La tercera es la comunión con Dios. Y esto se extiende del Éxodo capítulo 24, versículo 12, al capítulo 31, versículo 18. Y si quiere tener una explicación mucho más amplia de la parte espiritual o religiosa de la comunión con Dios, del pueblo de Israel con Dios, lea todo Levítico. Los sacerdotes de Leví, los hijos de Leví, el tabernáculo y todo lo que hay en el tabernáculo, el altar, el sacrificio de los animales, todo eso es la ley de Dios sobre la vida religiosa o espiritual del pueblo de Israel. Eso es, en resumen, el pacto de Dios con Moisés. ¿Qué quiere decir? El pacto de Dios en el surgimiento de esa nación llamada Israel y cómo podían gobernarse en esa modalidad a través de la ley. Estos 3 elementos forman lo que llamamos la ley, según el sentido genérico con que se le conoce en el Nuevo Testamento. Usted lee los libros del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, en los sermones de Pedro, etc. Y siempre se dice la ley. ¿A qué se refieren? A todas las ordenanzas de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Dios selló este pacto con Moisés con sangre de sacrificio animal. Si ya vimos que en el pacto que vimos primero con Noé lo selló con un arco iris, pues este lo selló con sacrificio de animales. Y leo Éxodo 24, versos 4 al 8. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y, ¿qué cosa? Obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Está claro? Esta es la sangre del pacto. Esta es la señal del pacto, la sangre del cordero que se sacrificó en esa ocasión. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, Moisés, estamos de acuerdo con lo que Dios dijo y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Esta es la actitud que Dios demanda de todos nosotros. No que discutamos los pactos. No tenemos parte en esos pactos. Los pactos son de Dios y Él quiere que solo que obedezcamos. 2 ejemplos de los 8 pactos nada más, porque por razones de tiempo no podemos hablar de los 8. Ahora bien, queremos decir que en cada uno de los 8 pactos, ¿cuál fue la reacción del hombre? La actitud del hombre: infidelidad. La infidelidad del hombre. El hombre siempre fue, siempre es
infiel delante de Dios, desobediente a la voluntad de Dios. Pastor, mire, no es del todo así, porque aquí vemos un buen grupo de obedientes. Cierto, ¿cuántos somos aquí? ¿Y cuántos son en el barrio? ¿Y cuántos son en las naciones? La gran mayoría del mundo es desobediente. Aún en nuestros hogares, probablemente la mayoría son desobedientes. No todos están aquí hoy. Aún cuando somos cristianos y estamos aquí, no somos obedientes todo el tiempo. Hermanos, caemos, nos resbalamos. Somos desobedientes quizá la mayor parte de nuestro tiempo. El hombre no fue capaz de guardar fidelidad delante de Dios en cada uno de los tiempos en que se cumplió cada pacto. Por eso, ningún pacto fue iniciativa del hombre. Ahora vamos a dar un ejemplo de cuando el hombre ofreció pacto e incumplió. Ay, la Biblia está llena de esto, pero uno nada más por razones de tiempo. Recuerda lo que nos cuenta el libro de los Hechos, capítulo 5. Voy a leerle el versículo 3 y usted va a recordar de qué pasaje estamos hablando. Hechos 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, un versículo para recordar el episodio. Este es el tiempo, el libro de los Hechos, en que está surgiendo la iglesia. Los primeros momentitos de la iglesia, los primeros días. Comenzaron los apóstoles a predicar y había tanto avivamiento que nosotros deseásemos y fuésemos parte de un avivamiento así. La Biblia dice que primero fueron 12 y después crecieron a 120 y el número que sigue es 5,000, como 5,000 varones, y después ya no se pudieron contar multitudes. En pocos meses y años ya eran multitudes, no se podían contar. Ay, hermanos, qué avivamiento tan tremendo. Y no solamente número de personas, sino la fe de ellos, la conducta de ellos, la actitud delante de Dios de todos ellos y los milagros que Dios obraba a través de ellos y de otros que ya estaban siendo usados por el Señor. Muchos milagros en esos primeros tiempos de la iglesia. Pero en medio de todos ellos había muchos desobedientes. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer los creyentes fervorosos es que vendían sus propiedades voluntariamente. Si tienes 3 propiedades, aquel decidía vender una, otro decidía vender todas, pero era voluntario. Y el precio de la heredad lo traían a los apóstoles y los apóstoles los distribuían entre los más pobres. Qué bonito es, hermano. ¿Cuánto podemos hacer? Podemos repetir eso entre nosotros aquí. No, pastor, a mí me cuesta ganar mi dinerito, usted no sabe cuánto me cuesta. Bueno, eso es cuestión de fe. Y no vamos a hacer eso, no se preocupe. Pero así surgió la iglesia. Vendían sus propiedades y la daban a los más pobres, voluntariamente. El que no, pues no, yo no quiero hacer eso. Y adelante, tu fe va a seguir creciendo. Pues ocurre que Ananías y Zafira, es la historia que hemos leído en este versículo de Hechos 5:3, habían dicho a Pedro: tenemos una propiedad, la vamos a vender, y cuando tengamos el dinero, no le dijeron cuánto, vamos a traerlo a ustedes para que sirva en la obra. Ellos fueron, vendieron la propiedad, y una vez que tuvieron la propiedad vendida, el dinero en la mano, no sabemos cuánto dinero, la Biblia no nos lo dice, probablemente mucho dinero, como que les dio pesar. ¿Cuánto dinero? Y lo vamos a dar todo. Pues mira, Ananías, mira, Zafira, entre ellos dos, ¿verdad? El matrimonio. Quedémonos con una parte, tal vez la mitad. Pedro ni cuenta se va a dar, porque obviamente no sabe. Pedro no sabe, Pedro es un hombre. Siervo de Dios sí, pero que sea siervo de Dios no lo hace adivino, ni mago, no. Y trajeron: mira, Pedro, aquí está el total del dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién?
al Espíritu Santo. Eso es porque mentiste a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Yo creo que usted debe estar claro de esto. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué mentiste a Dios? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Y por qué se menciona al Espíritu Santo y por qué no dice Dios? Porque es importante que nosotros sepamos que quien mora en nosotros es el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Y todo lo que usted haga supuestamente escondido, óigame, qué buen raterito soy yo, robé lo que no es mío y nadie se dio cuenta. Qué habilidad tan tremenda. Nadie se dio cuenta. Ciertamente nosotros, usted y yo no estuvimos cuando el hermanito cometió eso, pero Dios sí, porque mora en él. Yo esperé un amén contundente. Dios mora en él. Y, pastor, tal vez la falta de amén es porque ahora me doy cuenta que yo hice lo mismo. Tomé algo que no, le dije algo al hermano, aquel me cae mal y hablé mal de él con pero no me preocupa, él nunca se va a dar cuenta. Nunca se va a dar cuenta, Dios ya lo supo. Si yo estoy haciendo algo mal contra usted y usted no se da cuenta, usted está como inocente y yo no puedo cantar victoria porque Dios sí lo sabe, aunque usted nunca lo sepa. Dios lo sabe. Y por eso Pedro le dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y bueno, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Porque toda debilidad como esa de mentir o de autoengañarme pensando que nadie lo sabe, esa actitud solo viene a nosotros como obra de Satanás. Y además hay que agregar que no siempre es solo culpa de Satanás, sino de nuestra propia naturaleza carnal y pecaminosa con la que todos hemos nacido. Entonces aquí lo que está diciendo es: tú hiciste un pacto con Dios y tú mismo lo desbarataste. Tu pacto fue dar todo el dinero, pero solo diste una parte. Bueno, este es solo un versículo. Ya después los que leemos la Biblia sabemos que lo que sigue es que este hombre cayó muerto por haber mentido a Dios. Lo enterraron y después entró su esposa porque ella no estaba allí. Y Pedro le dijo: ¿en cuánto la vendiste? La vendieron. Bueno, en tanto. No es cierto. Mintieron. Y ahorita mismo acaban de llegar los que enterraron a tu esposo. Y ahí mismo cayó ella también y fue enterrada con él. Hermanos, hermanas, mentir a Dios tiene un enorme costo. Si alguien está en una situación parecida, probablemente no se va a morir. Pero Dios le hace pasar costo porque Dios hace juicio contra los infieles y desobedientes. Pastor, pero estaba diciendo que el hombre no hace pacto con Dios, es Dios. Pues por eso, cuando el hombre se ha atrevido a hacer pacto como Ananías y Zafira, el único resultado es que no puede cumplir. No cumple. Siempre hay infidelidad, siempre hay desobediencia, siempre hay engaño. Y el punto para nosotros es que como yo no sé, usted no sabe de qué modo yo he hecho engaño y yo no sé de qué modo usted ha hecho engaño, no lo podemos saber. Pero Dios lo sabe. Por favor, hermanos y hermanas, no nos atrevamos a prometer delante de Dios lo que no podemos cumplir. Una gran lección. Ahora bien, dicho esto, vamos a observar en la Biblia el último gran pacto de Dios. Ya señalamos cuando dijimos los 8 pactos. ¿Cuál es el último gran pacto? El pacto de Cristo, el pacto de Dios anunciando a Cristo y presentando a Cristo como el Mesías Redentor. Cristo es el último pacto y selló ese pacto en la cruz del Calvario, que es el último altar. Ya no hay más altares, hermanos, porque altar significa lugar de sacrificio y aquí no tenemos ningún lugar de sacrificio, ni para sacrificar animales, mucho menos seres humanos. El último altar, el último lugar de sacrificio se llama la cruz del Calvario. Y es allí donde hemos llegado todos a ofrecer nuestra vida a Cristo y Él por su gracia nos ha lavado con su sangre.
Ese es el último pacto. Primera de Corintios capítulo 11, versos 23 al 25. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor, está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Corinto en Grecia, que también ahora es para nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es, ¿qué cosa? El nuevo pacto en mi sangre. No es mera palabra, hermanos, está marcado por la sangre del Señor. ¿Cómo fue marcado el pacto con Moisés? Con sangre de cordero. ¿Cómo fue marcado el sangre de Cristo? En vez de sangre de cordero es la sangre de sí mismo, la sangre de Cristo por nosotros. Y sigue diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a mencionar ahora, hermanos, hermanas, algunas características de este pacto, el nuevo y último. Dice la Biblia claramente: este es el nuevo pacto. Quiere decir, no ha habido antes un pacto como este. Cada pacto que hemos visto en la Biblia, de los 8 que mencionamos, tiene una señal: el arco iris y la sangre del cordero. Y este nuevo pacto tiene una señal definitiva. Ninguna de las señales anteriores tenía que ver con el sacrificio de seres humanos, pero este sí, es el último. Con el sacrificio de un hombre, Dios encarnado, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para dar su sangre por nosotros como el supremo sello de Dios a nuestra salvación. No tiene antecedentes, quiere decir, no ha habido algo parecido antes. Y además es irrepetible. No espere usted en lo que sigue de este mundo una historia parecida. No vendrá otro a dar otra vez su sangre, porque es el último pacto por nosotros. Ninguno de nosotros va a dar su vida, su sangre por otros. Ahora otros pueden decir: mire, yo conozco héroes y próceres en las naciones que dan su sangre, dieron su vida en nombre de esa patria. Ay, qué bueno, eso es otra cosa. Porque vamos a decir, otras veces lo hemos dicho, pero hay que repetirlo en este contexto. Usted ama tanto a su patria que puede dar su vida por la patria, pero que usted dé su vida por la patria no va a cambiar la vida de nadie. La patria va a seguir su mismo rumbo, porque está formada por seres pecadores. ¿O no? Usted me puede decir que hay unos mejores que otros. Ay, qué equivocados estamos. Cambia este y ponga el otro, o peor o igual. Pero que usted dé su sangre en una barricada, en una trinchera, en una guerrilla, no va a cambiar la vida de ninguna persona. Solo la sangre de Cristo limpia el pecado de cada uno de nosotros. Solo la sangre de Cristo puede cambiar la familia. Y cambiando la familia, cambia la nación. No es cambiando a las autoridades. No, cambie cuantas veces quiera. Eso no va a cambiar a la nación. La nación solo cambia con una iglesia fortalecida en Cristo. Familias lavadas por la sangre de Cristo. Ahora, eso no quiere decir de ningún modo yo estoy hablando en contra del derecho político. Todos tenemos derecho a votar o no votar por el que usted quiera. Eso es otra cosa. Los derechos sociales y civiles. No estamos negando eso. Pero que ejerzamos nuestro derecho social, cívico, no va a cambiar la patria. El corazón del hombre solo cambia por la sangre de Jesucristo. También dice, es un pacto en mi sangre. El mayor sello es en sí mismo. El Señor Jesús no nos ha dado un pacto de mera palabra.
porque la palabra se olvidó. Ya ni me acuerdo lo que dijo. Como la palabra entre nosotros. Mire, nosotros somos tan mentirosos. Estoy hablando como raza humana. Que hace muchos años, en todas las naciones, no se firmaban contratos. Los abogados lo saben. Esto de firmar contratos o papelitos hablan. Esto tiene su historia, en algún momento comenzó, pero ¿cómo era antes? Vaya al Génesis, cuando Abraham con su sobrino Lot, crecieron tanto las dos familias que se peleaban los pastores de rebaño de Lot con los de Abraham porque estaban en el mismo lugar. ¿Recuerda el pacto entre ellos? Mira, le dice Abraham, Lot, parece que nuestra gente, la mía y la tuya, se están peleando por el lugar donde pastorean. Vete tú de aquí para allá y yo de aquí para allá. ¿Fue así o no? Palabrita, porque la palabra valía, tenía valor. No firmaron ningún documento, no había necesidad. Y así se mantuvo por mucho tiempo hasta que empezaron a engañarse, a mentirse. Ya estamos hablando de mucho tiempo después de Abraham y Lot. Y entonces, ahora sí hay que firmar papelito. Mire, yo le vendo mi finca desde aquí para allá. No, espérese, déme el papelito donde dice cuáles son los linderos, porque si no le creo. ¿Es así o no? Y aun cuando firmamos, viene el otro y se queja. Usted mintió en el documento porque se me metió 10 metros. Hermanos y hermanas, lamentablemente ni nos creemos ni nos confiamos uno del otro, por eso papelitos hablan. Y la firma y el sello y la huella y todo, porque si no, desconfiamos. Así somos nosotros, ni entre nosotros mismos nos tenemos confianza. Y Dios nos conoce muy bien que no confía en nosotros. No hay justo ni aún uno. Qué palabra tan contundente. Y por eso este sello de Dios tenía que ser con algo propio de sí mismo, su propia sangre, la propia sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo es la mayor garantía. La sangre implica dolor. La sangre derramada implica sacrificio. Y la sangre derramada nos da como resultado seguridad perdurable de que ese pacto es verdadero. Tenemos seguridad que el pacto de Dios en Cristo es verdad para siempre. Y además dice algo este pacto: todas las veces que bebiereis del vino, comiereis del pan, háganlo en memoria de mí. Esto es para que no lo olvidemos. Hermanos y hermanas, nosotros la Iglesia Cristiana celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque es un mandato del Señor Jesucristo. No es un invento de la Iglesia. No es algún líder en la historia de la Iglesia que se le ocurrió que esto podría ser bonito. No, el Señor Jesucristo mismo lo mandó. Y tiene su sentido de celebración para memoria. Y fíjese qué interesante. Cuando nosotros queremos recordar a alguien, se nos murió un ser querido, la abuelita, la mamá, el papá, el suegro. Bueno, no siempre recordamos al suegro. A veces no queremos recordar al suegro y la suegra. Pero queremos recordar a la mamá. Ojalá que recordemos al suegro y a la suegra. Bonito eso. Pero no todos. Pero bueno, papá y mamá. Ay, hay quienes ni siquiera quieren recordar a mamá. Qué triste es la vida humana. Pero recordamos a papá y mamá. ¿Cómo los recordamos? Sacamos un día de tantos el álbum de fotos, ¿no? Cuando era de tal edad, cuando nos reuníamos en los cumpleaños de alguien. Nos queda impregnada la memoria a través de fotografías. ¿Cómo recuerda la gente de modo religioso? Con imágenes. Y se postra delante de una imagen. No, el Señor manda que no te harás imagen de mí, dice el Señor. ¿Sí lo ha visto alguna vez? Está allí en el libro de Éxodo 20. No, el Señor no quiere que le recordemos con imágenes, sino con celebración como esta. Porque estos dos elementos, pan y vino, tienen un significado particular.
El pan nos recuerda el cuerpo sacrificado de Cristo en la cruz y el vino su sangre derramada por nosotros. Hagan esto todas las veces en memoria de mí. Nunca, hermano o hermana, se ande postrando delante de una imagen de Jesús porque le desagrada, mucho menos de ninguna otra imagen, porque Dios es fuerte y celoso. Un nuevo pacto es un pacto en el que el hombre no ha tenido nada que hacer, sino solo creer y disponerse a obedecer. ¿Obedecer qué? Toda la palabra que sigue detrás de ese pacto. Los pactos de Dios tienen palabra de Dios para ser obedecidas siempre. El libro de Hebreos nos habla acerca de que este es el mejor pacto. De todos los 8 pactos, el mejor, el fundamental, el supremo, es el pacto de Cristo en la cruz. Y dice claramente acerca de un mejor pacto en Hebreos capítulo 7, versículo 22. La escritura dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El mejor pacto de todos los 8 es Cristo en la cruz por nosotros. El nuevo pacto, hermanos y hermanas, no es algo que tú puedes hacer. Ya Él lo hizo todo. Por eso no te atrevas a pactar con Dios, porque vas a arruinar lo que Él ya hizo. Nadie puede mejorar lo que Dios mismo ya hizo en Cristo por nosotros. Un pacto no se negocia con Dios, pues nuestra relación con Él está basada en su sola gracia. Por eso no está basado en negociar. Señor, si me das, te doy. Si me aumentas las ganancias en el negocio, yo te aumento las ofrendas. No haga eso, porque está menospreciando la gracia de Cristo. Está poniendo por menos la sangre que Cristo derramó por usted. Nuestra relación con Dios solo llega por fe. Nuestra fe delante de Él hace posible su gracia sobre nosotros. Un pacto también simbolizado con una ceremonia, la cena. Ya leímos 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir, al celebrarla nosotros, estamos disponiéndonos a anunciar el Evangelio de Cristo, la muerte de Cristo, la verdad de Cristo a todo el mundo. Ese es el sello del pacto. Esta ordenanza de la cena del Señor, hermanos y hermanas, no puede ser celebrada. Ahora yo espero, ya estamos cerrando, yo espero que usted ponga atención a esa última parte. Ay, qué bonito lo que aprendí ahora, entonces yo me dispongo a tomar de la cena. Espérese que hay requisitos. No, si el requisito es ser miembro de la iglesia, no es el único. Espero que usted comprenda esta última parte, que es muy seria. Y por no entenderla bien, muchos tienen consecuencias. Esta ordenanza no puede ser celebrada a la ligera, pues trae consecuencias. Y quiero leerle un pasaje que leemos siempre, pero no siempre lo entendemos. 1 Corintios 11, 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, que dice, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y vive, otra vez la palabra, indignamente, sin discernir, sin entender lo que significa, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sabe lo que significa que muchos duermen? Es equivalente a muchos mueren. Ay, hermanos, esta cosa debe hacernos pensar. No se puede tomar parte en la cena del Señor indignamente, llenos de pecado.
Hay 2 o 3 con quienes hace meses no me saludo y que de larguito mejor porque me caen mal. Pero vengo, yo cumplo con el Señor, yo cumplo bebiendo la santa. Espere. Pídale perdón primero al hermano. Sí, pónganse a orar juntos. Porque el perdón trae paz. Miren, hermanos. Yo no sé cuánto han sido lo suficientemente humildes para pedir perdón. Yo no. Él me ofendió, que venga si quiere, si quiere que le perdone. Yo no sé cuántos han sido lo suficientemente humildes para pedir perdón y reconocer que el perdón trae paz. Mira, mi hermano, tuvimos un disgusto, perdóname, y no quiero que insistamos quién tuvo la culpa. La verdad no me importa quién tuvo la culpa. Quiero estar en paz con Dios y contigo. Perdóname. No es fácil, ¿no? Porque Él es el que me anda ofendiendo y yo le voy a pedir perdón. Eso es lo que dice la Biblia. Si hemos aprendido en Mateo, si tu hermano peca contra ti, mire, él pecó contra mí, pero dice la Biblia, ve tú. ¿Qué decimos nosotros? No, papá, que venga él. Entonces no has aprendido a perdonar. Y a lo mejor no se trata de perdonar a alguien que te haya ofendido, sino de ti mismo. Vienes a la iglesia, pero la pandemia te ha ayudado y la pandemia ha servido de excusa para muchos para no reunirse. Pastor, que le tengo miedo a la pandemia, pero no dejas de ir a trabajar todos los días. Y al mercado vas a comprar todos los días. Y hasta sin mascarilla y vas al estadio. Ahí no hay problema. En la iglesia sí, ¿por qué? Porque no quiero orar. Juicio come y bebe para sí. Ya basta de vidas livianas, hermanos y hermanas. Ya basta de poca fe. Tomarla indignamente te lleva a culpa delante de Dios. Y yo espero que esta palabra que yo solo le traigo la Biblia, esto no lo inventé yo. Es palabra de Dios, nos dé la ocasión de enmendar nuestra vida, de enderezar nuestra vida. No de que tengamos excusa y decir, ay, pastor, entonces mejor ni la tomo. No, el propósito no es ese. El propósito es que endereces tu vida delante de Dios. Porque todo pacto de Dios está escrito para que lo obedezcamos, no para que nos corramos, para que nos pongamos bajo la guía del Espíritu Santo. Tenemos que evaluarnos. La Biblia dice probarnos antes de tomarla. No es tanto para tomarla, sino porque una vida digna es la única forma de vivir del cristiano. Tenemos una única forma, seguir a Cristo. Eso hace la diferencia entre nosotros y el resto del mundo. Los pactos humanos fracasan porque el hombre es imperfecto. Los pactos de Dios son confiables porque están basados en su carácter como Dios eterno, bondadoso y verdadero. El pacto de salvación en la sangre de Cristo es el único camino que puede transformar tu vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta palabra de exhortación que hemos recibido en esta mañana. Oh Dios, te rogamos que todos los que estamos aquí podamos ser tan dignos de ti, basados en una vida de perdón. Y para recibir perdón hay que estar arrepentidos. Sigan orando, hermanos y hermanas. Yo creo que todos, cuando vieron la mesa servida, sin duda dijeron, vengo para tomarla. Y eso es bueno. Pero antes, por eso estamos dando este tiempo de oración. Señor, ahora no me siento digno, tengo dudas, pero quiero que me perdones. Este es un momento de arrepentimiento. Este es un momento de confesión delante de Dios. Allí en lo íntimo, solo tú sabes lo que vas a confesar delante de Dios. Y este es un momento de consagración. Para eso es el tiempo de la cena del Señor. Para consagrarnos, para ponernos en la condición de dignos y que no la tomemos indignamente. Pastor, oré por mí, nada más, levanta tu mano. Tú sabes lo que le vas a decir al Señor, yo no sé. Dios te bendiga, hermana.
Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios, cuántas manos, Dios te bendiga. Señor, tengo mucho que confesar. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, solo tú sabes. El hermano con quien tengo problemas ni lo sabe, pero no puedo ni dormir, me angustia porque, ay, la venganza, ay, el deseo. Pero tú sí lo sabes, Señor, perdóname. Levanta tu mano, hermano, hermana, delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, que nada me impida tomar la cena hoy, pero no solamente tomar la cena del Señor, sino también vivir dignamente. Alivia mi espíritu, alivia mi alma que está llena de intrigas, de debilidades. Hace unos cuantos días o meses que no oro lo mismo, he perdido intensidad en mi vida espiritual. Qué vida tan liviana llevo. Levanta tu mano, hermano, hermana, es delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Tiempo de consagración. No olvide lo que hemos venido diciendo en este tiempo de pandemia. No podemos dejar que la pandemia termine y que nosotros salgamos de ella igual que entramos hace unos meses. Tiene que ser una iglesia diferente, llena del poder del Espíritu Santo, llena de avivamiento. Por última vez, si no has levantado tu mano, pastor, ore por mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre nuestro, muchas gracias. Tu palabra ha sido predicada y tantas manos en alto. Sí, Señor, qué gozo ver esas manos, porque significa que reconocemos a nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de consagrarnos y de vivir amparados en tu santa palabra. Perdónanos y ayúdanos a vivir dignamente. El mundo necesita, nuestro barrio necesita, Nicaragua necesita una iglesia de poder, conduciendo a todos a la salvación en Cristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.